la importancia de buscar la presencia de Dios. Los niños de 2 a 6 años pueden salir, hay clase para ellos. Ahí está la hermana Griselda y ahí lista para compartirles. Así es que pueden salir a sus clases de 2 a 6 años. Los demás, si ya se quedan aquí, ya tuvieron su clase también ahí en inglés. ¿Cuántos creen que buscar la presencia de Dios es importante? ¿Y cuántos buscan la presencia de Dios cada día? Todas las cosas que hacemos deben contar con una razón de ser. Cada cosa que usted hace, cada cosa que yo hago, debe hacerse con una razón. Nuestro objetivo de la vida debe ser crecer y fortalecer nuestra intimidad con Dios, conocerle más y obedecer el gran mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Nos toca obedecer este mandamiento y nuestro corazón debe anhelar a Dios más de lo que anhela el ciervo a las corrientes de las aguas ahí en el desierto, como dice el salmista, Salmo 42. La primera característica cuando buscamos desesperadamente la presencia de Dios, hermano, es que esto requiere perseverancia. Si queremos verdaderamente buscar la presencia de Dios, déjeme decirle que la primera cosa que necesitamos para buscar la presencia de Dios es que usted y yo vamos a requerir perseverancia. Si no tenemos perseverancia, déjeme decirle que va a ser muy difícil que usted y yo podamos buscar constantemente la presencia de Dios. Si usted y yo no estamos dispuestos a meterle perseverancia a cada una de las ocasiones en las cuales buscamos al Señor, va a ser muy difícil para que experimentemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, decimos que la presencia de Dios, o buscar la presencia de Dios, requiere perseverancia. ¿Y sabe por qué se requiere perseverancia? Porque a veces, si no es que la mayor parte de las veces, hay que superar los obstáculos. Nos va a tocar de diferentes maneras estar superando los obstáculos en nuestras vidas. Así lo confirma la palabra de Dios. Vaya ahí a la palabra, abra su Biblia por favor, en Éxodo capítulo 34, versículos 1 y versículo 2. Éxodo 34, versículos 1 y versículo 2. Estamos hablando que buscar la presencia de Dios requiere perseverancia, y requiere perseverancia para poder superar los obstáculos. Éxodo 34, 1 y 2 dice: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. No olvidemos que Dios ya había dado esos 10 mandamientos, y la Biblia dice que fueron escritos por el dedo de Dios en unas piedras, y estuvo Moisés ahí en la cumbre del monte Sinaí. Pero cuando él regresa y ve que al pueblo estaba adorando ahí a un becerro de oro, recordando a uno de los dioses egipcios que había en Egipto precisamente, que era un becerro, como un tipo toro, un becerro, algo así. Y Aarón les había construido ese becerro de oro. Cada quien trajo sus zarcillos, sus aretes, sus anillos que los egipcios les habían dado cuando salieron de Egipto, y eso lo usan para hacerse un ídolo. Y cuando Moisés desciende de la montaña y trae los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios en una piedra, y cuando ve esto y ve que el pueblo estaba entregado a la idolatría, dice que rompe esas piedras, los 10 mandamientos, los rompe. Y por eso ahora le dice en este pasaje de Éxodo 34: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las piedras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Moisés, por el enojo, había quebrado esas piedras en las cuales estaban los 10 mandamientos escritos de la mano de Dios. Dice: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Hasta ahí. En este caso, Moisés debe llevar 2 tablas nuevas de piedra. Había un peso adicional a su cuerpo. Tenía que haber preparado ahora esas tablas de piedra.
debía subir a la cumbre del monte. Eso requería esfuerzo. Y no permitir la condenación o depresión por sus acciones pasadas, pues Dios le dice, como las tablas primeras que quebraste. Moisés fue llamado para ir a la cumbre del monte, a la parte alta del monte. Pero él tenía que superar varias cosas, varios obstáculos. Él estaba buscando la presencia de Dios. Pero para buscar la presencia de Dios se requiere perseverancia. Porque ahora Moisés tenía que subir a la cumbre, tenía que buscar la presencia de Dios, pero había que superar algunos obstáculos. El primer obstáculo, tenía que llevar 2 tablas, otra vez 2 tablas de piedra, un peso adicional a su cuerpo. Número 2, debía subir a la cumbre del monte. Eso requería esfuerzo, subir a la cumbre con 2 piedras para que Dios escribiera ahí los 10 mandamientos. Y número 3, el tercer obstáculo que él tenía es que no debería de permitir la condenación o depresión por sus acciones pasadas. ¿Por qué? Porque esas tablas, las primeras que llevó al monte, dice la Biblia que Dios los escribió con su dedo. Escribió los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra que Moisés anteriormente había preparado, alisado y preparado para subir. Él subió con las piedras en blanco, no había nada escrito. Y cuando llegó a la cumbre, después de estar ahí 40 días y 40 noches, la Biblia dice que Dios escribió con su propio dedo los 10 mandamientos. Pero cuando él desciende y se enoja y rompe las piedras, y ahora tiene que subir una vez más con otras piedras lisas para que, y en esta ocasión él fue el que escribe los 10 mandamientos dictados de la mano de Dios. Y ahora tenía que permitirse, no deprimirse ni entristecerse por lo que había hecho. Había roto las piedras y ahora tenía que volver a subir para volver a hacerlas. Es que tenía que subir con un peso adicional de 2 piedras. Tenía que subir a la cumbre del monte con un esfuerzo y un peso adicional. Y número 3, tenía que subir el tercer obstáculo, no permitirse deprimirse o angustiarse por lo que había hecho de haber roto las piedras que Dios le había dado. Porque Dios le dice, las primeras que quebraste. Decían, tú quebraste las piedras. En tu enojo, en tu desesperación, en tu ira, quebraste esas piedras. Eran los 10 mandamientos, los escribí con mi mano, eran para el pueblo. ¿Por qué las quebraste? La hubieras puesto ahí en un ladito y después agarras otra piedra y quiebrala. Pero, ¿por qué quebraste mis 10 mandamientos? A veces que nosotros actuamos como Moisés, ¿no es cierto? Aunque dice la Biblia que él era el hombre más manso de toda la tierra, pero en esta ocasión le dio coraje que el pueblo estuviera ahí adorando a un ídolo. ¿Cuántas veces a nosotros una situación nos saca de quicio, nos desespera, nos angustia y empezamos a hacer y a deshacer? Que, oigan, a veces esos son obstáculos para llegar a la presencia de Dios. Necesitamos perseverancia. Moisés tuvo que perseverar, a pesar de llevar un peso adicional, a pesar de tener un esfuerzo para subir hasta la cumbre del monte y después para no entristecerse por lo que había hecho de haber roto las piedras. Por eso estamos diciendo que buscar la presencia de Dios requiere perseverancia para poder superar los obstáculos. Y también requiere perseverancia, hermano, para construir una amistad con Dios. Entonces, mira, ¿cómo es que necesitamos perseverancia para construir una amistad con Dios? Sí, porque una amistad no se construye de la noche a la mañana. Digamos con un amigo. ¿O cuántos han construido una buena amistad en 2 días con su amigo, con una persona aquí, con su mejor amigo, su mejor amiga? ¿Verdad que no se construyen en 2 días? ¿Verdad que a veces tiene que pasar mucho tiempo para que esa amistad se vaya formando? Para cuando ves que ese amigo está contigo en las buenas, en las malas, cuando estás enfermo ahí va, cuando estás en necesidad te ayuda, qué sé yo, en toda necesidad ahí está ese amigo. ¿Sabe? Se requiere perseverancia para construir una amistad con Dios también. La Biblia nos dice en Santiago capítulo 2 versículo 23 lo siguiente: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cree que se requiere, para tener una amistad con Dios, se requiere perseverancia? Abraham perseveró. Abraham creyó a Dios
y si le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahí lo dice en Santiago 2:23. La escritura se cumple. Para poder tener, hermano, amistad con Dios, usted y yo requerimos perseverancia. Si usted quiere meterle ganas a una relación, aún en su relación de matrimonio, usted tiene que darle perseverancia. Usted tiene que perseverar. A veces el esposo puede tener un carácter, como dicen por ahí, de los 1000 demonios, pero usted va a perseverar, usted va a prevalecer. ¿Y por qué? Porque usted tampoco es una perita en dulce, ¿no? Porque usted también tiene su carácter, porque usted también a veces ofende al esposo, o viceversa, o se ofenden los dos. Pero ya por eso no, ya, fírmale. No. Para construir un matrimonio se requiere perseverancia, se requiere disposición. Para construir una amistad con una persona se requiere perseverancia, se requiere decisión, se requiere amor, etc. En una relación de matrimonio. Ahora, ¿cuánto más para construir una amistad con Dios? Usted requiere, yo requiero perseverancia. Abraham le creyó a Dios y perseveró en eso, y al final la Biblia dice que él fue constituido amigo de Dios. Pero para poder hacer algo, hermano, usted necesita perseverar. Si quiere construir una buena amistad con un amigo, con una persona, usted necesita perseverar. Usted necesita ser buen amigo, buena amiga. Y con Dios es igual. Si queremos tener una buena amistad con Dios, necesitamos perseverancia, necesitamos disposición, necesitamos ponerle amor. Si usted quiere tener un buen matrimonio, usted tiene que tener perseverancia, usted tiene que disponerle amor, usted tiene que tolerar a veces, va a tener que orar, va a tener que hacer muchas cosas para poder construir ese matrimonio. Para poder construir una amistad con Dios también se requiere perseverancia, también se requiere libertad para superar los obstáculos. ¿En el matrimonio usted cree que no hay obstáculos? Claro que los hay. ¿Usted cree que mi esposa y yo no hemos tenido obstáculos? Claro que sí. ¿Usted cree que ella tiene un carácter así bien bonito, bien dócil? Claro que no. ¿Ya ven? ¿Qué le dije? ¿Ya ven qué le dije? Tenemos caracteres diferentes. Yo soy de carácter fuerte, así me ve calmado, pero cuando me enojo, hermano. Y mi esposa también, cuando se enoja fuerte. ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Ya porque los dos somos muy jóvenes, ya fírmale aquí el divorcio? Pues no. Tenemos que perseverar. Y tenemos que ir cambiando. Y si hay cosas que tenemos mal, pues tenemos que ir cambiando. Yo ya no soy tan enojón como cuando recién me casé con ella. Cuando recién me casé con ella, yo sí era bien enojón. Y cuando me enojaba iba y le echaba maldiciones a las calabazas allá en el patio de mi casa. Cuando era niño, sí, tengo que aclarar, no era cuando estábamos, ni tenemos calabazas cuando estábamos casados, íbamos a una vecindad, pero cuando era niño, y iba y le echaba maldiciones allá en unas calabazas, porque mi carácter era tremendo. No sé por qué, convivía mucho con unos vecinos, tenía un montón de niños y eran mis amigos, cruzaba un arroyo, yo era único. Mi hermano nació hasta los 9 años. Cuando yo tenía 9 años nació mi otro hermano. Así es que pues estaba muy chiquito, no iba a jugar con los vecinos. Cruzaba el arroyo y ya iba a jugar ahí con el zurdo y Pancha. Tenía un montón de niños y jugaba con ellos. Y no sé por qué me decían el azucarado. ¿Por qué? Porque hacía muchos corajes y siempre me decían que era el azucarado, porque me enojaba siempre de cualquier cosita. Me decían el azucarado. Y la razón era porque me enojaba de cualquier cosa. Por eso le digo que hasta me enojaba, iba a echarle maldiciones a las calabazas que tenía ahí en el patio cuando era niño, cuando era adolescente. ¿Sabe? Si queremos tener una buena relación, tenemos que construirla, esa buena relación, con perseverancia, para poder superar los obstáculos. En el matrimonio tenemos obstáculos. En el matrimonio tenemos muchas cosas que tenemos que ir superando. Si queremos tener esta amistad con Dios, usted tiene que tener una buena amistad con su esposo, tener una buena amistad
aquí entre comillas, el único buen amigo de una esposa es su esposo, y el único buena amiga de un esposo es su esposa. Usted no puede, como hombre casado, tener una mejor amiga, o como mujer casada usted no puede tener un mejor amigo. Ese mejor amigo debe ser su esposo, esa mejor amiga debe ser su esposa. Y construir esa amistad y construir ese matrimonio con perseverancia, superando los obstáculos y tratando de construir esa amistad como Abraham tuvo esa amistad con Dios. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. La verdadera amistad, hermano, escucha esto, la verdadera amistad requiere tiempo. Usted no puede tener una amistad, como decía ahorita, de 2 días. Si usted quiere formar una buena amistad, esta buena amistad va a requerir tiempo. Yo no puedo creer que usted pueda decir, este es mi mejor amigo, lo conocí la semana pasada. No. Un mejor amigo no se construye en una semana. Para usted tener una buena amistad, usted va a requerir tiempo. Si no es que meses, si no es que años. Y en ese tiempo, esa amistad se va a ir fortaleciendo. Para construir una amistad con Dios, usted va a requerir tiempo. Usted va a requerir conocimiento. Usted tiene que conocer más y más a Dios para que entonces usted se vaya enamorando más de Dios, para que usted vaya teniendo más intimidad con Dios, para que a través de ese conocimiento usted va a ir haciendo que esa presencia de Dios esté ahí, que ese tiempo de Dios sea cada vez mejor y que a través de esto esa amistad se va a ir perfeccionando. Requiere tiempo, requiere conocimiento, requiere ayuda. Para tener una buena amistad usted va a requerir ayuda. Ayuda en saber de que Dios está con usted 24/7. El saber de que en todo tiempo ahí va a estar nuestro Dios para ayudarnos. Que a veces los amigos nos van a fallar, que a veces los amigos nos van a faltar, que a veces los amigos no van a estar con nosotros. Pero que Dios siempre va a estar con nosotros. Que Dios siempre va a estar ayudándonos. Que Dios siempre va a estar apoyándonos. Que Dios siempre va a estar ahí apoyando su vida, mi vida, para saber de que Él quiere entrar en amistad con nosotros. Para tener una buena amistad se requiere confianza mutua. O sea, que haya confianza de aquí para allá como confianza de allá para acá. Una confianza. Oiga, si usted tiene un matrimonio donde siempre están desconfiados, donde usted siempre desconfía de ella y ella siempre desconfía de usted, ese matrimonio va a estar medio complicado. Porque si para una amistad se requiere tiempo, conocimiento, ayuda, apoyo y confianza mutua, igual para un matrimonio se necesita tiempo, conocimiento, ayuda, apoyo y confianza mutua. Qué importante es saber que en nuestra relación con Dios haya esa confianza, de aquí para allá y de allá para acá. Que el Señor confíe en ti. Qué tremendo que a veces ni las personas confían en nosotros. ¿Cómo Dios va a confiar en ti? Si tu amigo no confía en ti, porque no has sabido ser amigos, ¿cómo piensas que Dios va a confiar en ti? Si tu familia no confía en ti, ¿cómo piensas que Dios va a confiar en ti? Y estamos hablando que para tener una buena amistad se requiere confianza mutua. Para tener esa buena amistad se requiere diálogos sinceros y transparentes. Que cuando nos acerquemos a Dios le digamos todo lo que sentimos, que le digamos todo lo que nos pasa. Pero ¿qué pasa si tú cuando te acercas a Dios solamente le dices unas cosas y otras cosas te las quedas y dices, esto no me lo toca Dios? No, este sentimiento de amargura no me lo toques. No, este sentimiento, odio a tal persona, eso no me lo toque. No se puede construir ni siquiera una amistad con una persona si no hay diálogos sinceros y transparentes. Si no hay superación en amor de las diferencias. En una pareja hay diferencias. Para empezar con el sexo, uno es hombre, el otro es mujer. Y a uno le llama la atención una cosa, a otro le llama otra cosa. A uno le gusta que le hablen bonito y al otro no. Y a pesar de todo eso, qué importante es superar en amor las diferencias. Por lo tanto, requiere perseverancia. Moisés tenía una comunión con Dios única en la tierra, resultado de su continua búsqueda de Dios. Moisés tenía esa comunión especial con Dios.
Y era resultado de esa continua búsqueda de Dios. Había aprendido a construir una amistad con Dios, al igual que nosotros hemos de procurar construir una buena y firme amistad con Dios. Tenemos que formar esa amistad con Dios, hermano, de una o de otra manera, porque buscar la presencia de Dios requiere perseverancia, y para eso también tenemos que construir una buena amistad con Dios. Jesús dijo en Juan 17:3 lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El término conocer o conozcan en esta escritura de Juan viene del griego ginosko y significa estar tomando conocimiento. Es una búsqueda continua, es un continuo conocer, es un estilo de vida. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, dice Jesús en su oración, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando habla de conozcan a ti, que te conozcan a ti, que tú seas conocido, está hablando de esa búsqueda continua, está hablando de un continuo conocer, está hablando de un estilo de vida. Que podamos siempre conocer al Señor de esta manera. Para buscar la presencia de Dios se requiere perseverancia para superar los obstáculos, para construir una amistad con Dios. La segunda cosa necesaria para buscar la presencia de Dios es que debe haber expectativa de la revelación divina, puesto que esta revelación divina nos lleva a reconocer que intimidad implica encuentro a solas. Debe haber esa expectativa de la revelación de Dios. Así lo podemos confirmar en Éxodo 34, 2 y 3, cuando Dios le dice a Moisés: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Aquí noto que Dios quiere tener intimidad, quiere tener un encuentro a solas con Moisés. Éxodo 34, 2 y 3 dice: sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba contigo nadie. Dios invita a Moisés a subir al monte y estar a solas con él, pues Dios buscaba intimidad, ya que intimidad implica encuentro a solas. Dios muchas veces quiere estar en intimidad contigo y conmigo, pero ¿cuántas veces nosotros hemos hecho caso omiso a eso? No le hemos hecho caso. ¿Cuántas veces a veces se te va el sueño en las noches? Y uno empieza: no, pues es que cené mucho. No, pues es que los tacos de carnachas que me comí por allá, no, los tacos de carnitas, no, estaban bien buenos. No, sí, a lo mejor tenía mucho chile y por eso me duele la panza y no puedo dormir. No, a veces es que Dios te está llamando para que estar en intimidad contigo. A veces Él quiere hablar contigo y se te va el sueño. No pasa nada. No tienes que ir a tomarte una pastilla para poder dormir, ni un Alka-Seltzer para el estómago, un sal de uvas. No. Es que a veces Dios te está invitando a subir a su presencia. Dios quiere encontrarse contigo a solas, quiere tener intimidad, porque intimidad implica encuentro a solas. Se invita a Moisés a subir al monte y estar a solas con él, pues Dios buscaba intimidad, y esta intimidad implica encuentro a solas. Dios está buscando hoy gente que quiera estar con él en intimidad, a solas, y que lo único que nos importe es buscar la presencia de Dios. Que lo único que importe es decir: Señor, yo quiero estar contigo a solas, yo quiero buscar la presencia de Dios y tener ese encuentro a solas con nuestro Creador y recibir de Él su poder y su gloria y su gracia y su favor. Es buscar la presencia de Dios en intimidad, en un encuentro a solas. Estar a solas con Dios es también muy importante. Debemos de quitar todas las distracciones que nos impiden ese encuentro a solas con nuestro Dios. Si este encuentro es real, habrá transparencia, y por tanto lo oculto del corazón se pone en evidencia ante la luz del Señor. Que podamos presentarnos ante Él, porque a través de esto Dios revela su voluntad y su diseño. A través de saber de que debe haber una expectativa de la revelación divina, porque Dios revela su voluntad y su diseño. Así lo declara Éxodo 34, 4, cuando dice: y Moisés alisó 2 tablas de piedras como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como lo mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. En este monte Sinaí Dios le dio al pueblo de Israel lo siguiente:
Le dio por lo menos 4 cosas. Le dio la ley, le dio el modelo del tabernáculo, le dio las instrucciones para el sacerdocio levítico y le dio la orden para marchar por el desierto. Dios no eliminó el hecho de que su pueblo atravesara el desierto, sino que nos instruyó para poder atravesarlo. Dios reveló su voluntad, Dios reveló su diseño, porque cuando buscamos la presencia de Dios, cuando buscamos el serle agradable a Él, cuando buscamos la presencia de Dios, debe haber expectativa de que Dios se va a revelar, de que Dios nos va a hablar, de que Dios se revela su voluntad, de que Dios revela su diseño. Cuando Dios le dijo a Moisés, sube al monte, lleva ahí 2 tablas de piedra como las primeras, se levanta de mañana, subió al monte Sinaí y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Ahí en ese momento de intimidad, Dios le dio la ley a Moisés, Dios le dio el modelo del tabernáculo, de qué medidas iba a hacer, qué iba a haber adentro, de qué manera iban a estar la ubicación, todo, le dio las instrucciones para el sacerdocio levítico y le dio la orden para marchar por el desierto. Dios revela su voluntad, hermano, cuando le buscamos. Cuando buscamos su presencia, cuando buscamos de su gloria, cuando buscamos y cuando anhelamos buscar esa presencia de Dios. Porque cuando Él nos habla y cuando nosotros buscamos esa presencia de Dios, cuando tenemos esa expectativa de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, esa expectativa de la revelación divina, entonces es cuando alguien busca a Dios, Dios viene a él. Si tú le buscas, hermano, si tú buscas a Dios, Dios va a venir a ti. Este principio lo podemos ver ahí en Éxodo 34:5. Éxodo 34:5, cuando dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Éxodo 34:5. Por eso decimos que cuando alguien busca a Dios, Dios viene a él. Si tú buscas a Dios, hermano, Él va a venir a ti. Porque no tenemos un Dios muerto, no tenemos un Dios que no escuche la oración de sus hijos, no tenemos un Dios que no se compadezca de nuestras necesidades. Al contrario, tenemos un Dios que está vivo, tenemos un Dios que escucha el clamor de su pueblo, tenemos un Dios que escucha el clamor de aquellos que dicen: Padre, te necesito, Señor, te necesito, y yo te busco con todo mi corazón. Y cuando haces esto, cuando buscas a Dios, Dios va a venir a tu encuentro. Jehová descendió en la nube, dice, y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Dios le había dicho: sube a mí al monte, tráete 2 piedras lisas. Y ahí el Señor se manifestó y dice que Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar y también ha prometido estar con nosotros todos los días. Sin embargo, debemos reconocer que hay momentos especiales y sobrenaturales. Hay momentos en los cuales Dios quiere estar en intimidad con nosotros, porque cuando tú le buscas, Él va a venir a tu encuentro. Aquí Dios descendió y permaneció junto a Moisés. Moisés tenía errores, sí, hermano. Tenía debilidades, sí, pero buscaba a Dios y Dios vino a él. También nosotros tenemos errores, también nosotros tenemos debilidades, quizá más que Moisés. Pero si tú le buscas, Él va a venir a tu encuentro. Así como Moisés era, con sus defectos y sus errores, con todo y eso, descendió el Señor y permaneció junto a Moisés. El Señor sabe que somos como el polvo y con muchos defectos, pero Él mira el corazón contrito y humillado, y aún con todo esto se acerca a nosotros. Por eso la Biblia dice en Santiago 4:8 lo siguiente: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si buscamos a Dios, Él se va a acercar a nosotros. Nos dice el texto en Éxodo 34:5: y Jehová descendió en la nube. El término nube viene del hebreo anán y significa masa nubosa, y se usa en particular para indicar la masa de nubes por cuyo medio la presencia de Dios se manifestó. Lo vemos aquí en el monte Sinaí, lo vemos en el tabernáculo, lo vemos delante de ellos en el desierto. La nube figura o símbolo de la presencia de Dios. Y aún ahí en ese monte dice que la nube descendió. Jehová descendió en la nube.
Allí el monte Sinaí estaba lleno de la presencia de Dios. Esa nube que representaba la presencia de Dios en el Sinaí. En el tabernáculo dice que venía y bajaba una nube ahí al tabernáculo cuando ya lo hicieron, y ahí estaba la presencia de Dios. En el desierto había una nube que los iba guiando, que manifestaba también o figuraba también el símbolo de la presencia de Dios. En el día una nube y por la noche una columna de fuego. La tercera cosa que podemos notar aquí cuando queremos buscar la presencia de Dios es que la presencia de Dios produce transformación. Termino con este tercer punto. La presencia de Dios produce transformación. Y esto lo podemos entender ya que la verdadera transformación sucede en la intimidad con Dios. Esa verdadera transformación, hermano, no va a ocurrir cuando ni siquiera te interese hablar con Dios. La verdadera transformación va a ocurrir cuando tú tienes intimidad con Dios. Así lo podemos ver en la palabra de Dios ahí en Éxodo 34, 29, y dice: y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Note esa frase. Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Por eso decimos que la presencia de Dios produce transformación. Y esa verdadera transformación sucede en la intimidad con Dios. Moisés había estado días en la presencia de Dios. Moisés había estado días en ese monte. Y esa presencia produce transformación, porque la verdadera transformación se produce o sucede en la intimidad. Y cuando Moisés desciende, después de estar varios días allá en la cumbre del monte Sinaí, cuando desciende dice que no sabía que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. El texto nos dice que el rostro de Moisés resplandecía por haber estado hablando con Dios. La palabra hablar viene del hebreo dabar y se traduce como arreglar, hablar y someter. Todo esto pasó después de que Moisés habló con Dios, de que estuvo en la presencia de Dios, que estuvo en intimidad con Dios. Así que fue un tiempo en el que Moisés, cosas fueron arregladas, cosas fueron ordenadas, escuchó y conoció revelaciones del Señor, y él sometió todo su ser a Dios. Cuando Moisés habló con Dios y cuando Dios habló con Moisés, en ese tiempo de intimidad, cosas fueron arregladas en Moisés, cosas fueron ordenadas en Moisés. Escuchó y conoció más del Señor, y entonces Moisés pudo someter todo su ser al Señor. Porque cuando nosotros hablamos con Dios, cuando nosotros estamos en intimidad con Dios, cosas son transformadas. Tú no me puedes decir que tú has sido transformado por Dios si cuando dice que estás siendo transformado por Dios, pero sigue siendo el mismo, produciendo obras de la carne, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, borracheras, orgías, todo este tipo de cosas que son obras de la carne. No me digas que tú estás en el Espíritu. No me digas que todas estas cosas las hiciste porque Dios está ahí. Cuando de veras has estado en intimidad, la verdadera transformación sucede en la intimidad con Dios. Cuando tú hablas con Dios, y ahí entonces Dios arregla cosas con nosotros, ordena cosas en nosotros. Y nosotros escuchamos la revelación del Señor y entonces nos sometemos. Si hay orgullo en nosotros, significa que el Señor no ha arreglado nada. Significa que el Señor no ha ordenado nuestras vidas. No ha hecho nada. Por lo tanto, no podemos decir que hemos estado en intimidad con Él si seguimos siendo los mismos celosos, si seguimos teniendo esos celos, obras de la carne. No podemos decir que el Espíritu de Dios está ahí. No podemos decir que hay una transformación a través de estar en intimidad con Dios.
Porque entonces hemos dejado ciertas cosas que el Señor no las toque. Pero si hemos hablado con Dios, Dios va a arreglar cosas en nosotros. Dios va a ordenar cosas en nosotros. Dios va a hacer que las cosas sean diferentes. Esos celos se van a ir. Esa situación de arrogancia se va a ir. ¿Por qué? Porque Dios ya ha arreglado en nosotros. Dios nos ha hablado en nosotros. Dios ha ordenado en nosotros las cosas en nuestro ser para que seamos diferentes. Así que este tiempo que Moisés estuvo con él, fueron arregladas, fueron ordenadas varias cosas en su vida. Escuchó y conoció la revelación del Señor y sometió todo su ser a Dios. Y este conjunto de cosas y las decisiones de Moisés permiten que su rostro resplandezca. Todo esto fue todo este conjunto de cosas hizo que su rostro resplandeciera. Porque la verdadera transformación y renovación es evidente. Tú no tienes que andar diciendo que estás renovado, que estás cambiado. La misma gente se va a dar cuenta. La misma gente se da cuenta que Dios está obrando en ti y en mí. La verdadera transformación y renovación es evidente. Tú no tienes que decir nada. Moisés no tuvo que decir, miren mi rostro, miren, traigo mi rostro. Él ni se había dado cuenta, pero la gente se había dado cuenta que había estado en intimidad. Se había dado cuenta que Moisés había producido algo diferente, que en Moisés habían sido arregladas ciertas cosas, que en Moisés ahora estaba ordenado su vida y su vida ahora era diferente, porque hasta su rostro resplandecía. Algunos dicen que el rostro es el espejo del alma. Nuestros ojos, nuestro rostro, muchas veces reflejan lo que hay adentro. Y si quieres muchas veces ver lo que hay adentro, simplemente mira su cara, mira sus ojos, mira su rostro, escucha sus palabras. Moisés había tenido una verdadera transformación y renovación, y eso era evidente. El texto nos dice que Moisés no lo sabía, pero todos los demás lo veían. De ahí que no tienes que estar hablando que tú has sido transformado. La gente lo va a ver. No te gastes en decir yo soy transformado, yo soy hijo de Dios, o yo soy bien espiritual. La gente lo va a ver. No tienes que decir nada. Moisés no tuvo que decir nada, la gente lo miraba. Su rostro resplandecía. Algo había en él, algo había cambiado cuando descendió del monte. Ya no era el mismo Moisés enojón que había roto las piedras y que había hecho un desastre y desbarató el ídolo y se fue contra Aarón y bueno, hizo un montón de cosas. Ahora su rostro resplandecía. Este no es el mismo Moisés que bajó hace unos días. Este Moisés está diferente. Hay un brillo en sus ojos. Que puedan ver la gracia de Dios en ti y en mí. Que puedan ver que verdaderamente has estado en contacto con Dios y no necesitas decirlo. La gente lo va a ver. No necesitas decir que tú eres lo máximo. La gente lo va a ver. Gracias, Señor. Tú no tienes que decir nada. Yo no tengo que decir nada. La gente lo ve. La gente lo siente. Porque realmente es Dios quien da testimonio de nosotros y de su obra en nosotros. Es Dios quien testifica nuestras vidas. Y los demás lo ven. Por eso Lucas capítulo 9, versículo 27, 29, 34 y 35. Es interesante notar que el Señor se transformó, se transfiguró mientras oraba en el monte. Lucas 9, 27 al 29 y luego 34 y 35. Y otra vez, qué curioso, aparece de nuevo la nube. Esta misma que estuvo con Moisés ahí en el monte Sinaí. En Lucas 9:27 dice: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco resplandeciente. Y mientras él decía esto, vino una nube que lo cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado,
a Él oíd. Santo. Una vez más, la nube de la gloria de Dios, la nube que transforma y renueva. Y la Biblia dice que mientras Él decía esto, vino una nube que los cubrió. Dice que el rostro de Jesús, todo su cuerpo y su vestido resplandeció. Lucas también dice que sus ropas eran tan blancas que ningún lavador, por más experto que fuera, podía dejarlas tan blancas. Era la presencia de Dios. Sucedió en el monte Sinaí, sucedió con Jesús aquí en el monte Tabor. Esta ocasión es uno de los montes ahí en Israel, cerca de Galilea, el monte Tabor. Y déjame decirte que sigue sucediendo hoy. La verdad es que en la vida cristiana a veces vivimos circunstancias que son incomprensibles para nosotros. En otras ocasiones no sabemos qué camino seguir o qué hacer ante cierta adversidad. Pero cuando vamos a Dios y le buscamos con insistencia, Él se manifiesta y nos enseña y nos transforma. Que podamos saber de que la presencia divina, hermano, siempre va a producir transformación. Tú no puedes ser el mismo, yo no puedo ser el mismo. Yo no soy el mismo que recién acepté al Señor allá en diciembre del 85. No soy el mismo, soy completamente diferente. No soy el mismo con el mismo carácter que tenía cuando era un niño o un adolescente. Ya no me dicen el azucarado, ahora me dicen el sugar man. Sí. ¿Sabe? La presencia divina produce transformación. Y esa transformación es evidente. Permite que el Señor transforme tu vida a través de esa intimidad con Él. Porque la verdadera transformación va a suceder en la intimidad con Dios. Pónganse en pie, vamos a orar. Voy a invitar a los hermanos del grupo. Pase por favor. Vamos a estar en la presencia de Dios. Vamos a buscar al Señor en el altar. El altar significa precisamente eso: encuentro, lugar de encuentro entre Dios y el hombre. En el altar podemos venir ante su presencia. En el altar buscamos la presencia de Dios. En el altar vamos a venir ante Él, porque al buscar la presencia de Dios va a requerir perseverancia. Vamos a requerir perseverancia para superar los obstáculos. Vamos a requerir perseverancia para construir amistad con Dios. Construya una buena amistad con Dios. Construye una fuerte amistad con Dios, porque el buscar la presencia de Dios debe haber expectativas de la revelación divina, y esto va a ser a través de la intimidad, puesto que implica un encuentro a solas. Moisés estuvo a solas con el Señor, y Dios también nos invita hoy para que